Muy buenas tardes, buenas noches, querida audiencia de Conexión Cuántica, en este programa tan lindo que vamos a tener hoy, porque tenemos, Marcela, a un invitado maravilloso, ¿no es cierto? Sí, Este, sí, sí, querido amigo Enrique, gracias a Dios, bueno, agradezco la oportunidad de poder estar en este día y bueno, contar con esta presencia tan linda. Yo creo que se arman todos los hilos para que esta situación se haya podido dar y como venimos diciendo, como que creemos que las personas se nos aparecen, se nos presentan cuando nosotros empezamos a cambiar la mirada, cuando empezamos a ver que existen otras posibilidades y posibilidades muy lindas, así que estoy muy contenta de poder estar hoy y poder contar con la presencia de Alberto Iber, nuestro invitado del día de hoy, con este tema tan lindo para que Alberto nos pueda comentar en profundidad acerca del Evangelio escondido. bienvenido, Alberto, entonces a nuestro programa. Bueno, muy bien. Ya dijimos muchas cosas. Por ejemplo, eso de cambiar la mirada, que es tan importante, ¿no? Porque en realidad la realidad cambia cuando cambiamos la mirada. Y si fuera posible como sociedad, como comunidad, cambiar la mirada, habríamos comenzado por lo menos un gran cambio social. Así Eh, es. Me comentaban ustedes, bueno, que también este entusiasmo por comentar este libro, que es un libro escrito por artistas. Ahora vamos a hablar de ese libro. eh, Tuvo que ver con con un encuentro particular con Jesús, ¿no? Bueno, y vos decías que sí, hay como como momentos axiales, como momentos en que uno o se cae de un caballo de una convicción, ¿no? O de pronto le late el corazón como nunca antes, o sea, se emociona, se permite emociones que no se había permitido antes, o de pronto entiende algo que nunca había entendido, aunque lo había escuchado mil veces, ¿no? Como cuando se dice, uy, ahora caigo, esto lo había escuchado de hace 20 años, nunca lo había entendido. Bueno, esos momentos son momentos en los que uno experimenta. La experiencia es algo que nos ocurre de golpe. No es algo que programamos, sino algo que nos ocurre. Pero nos ocurre cuando estamos predispuestos. Experiri quiere decir salir hacia un camino, periri es un camino desconocido, que es cuando uno se arriesga, ¿no? A pensar un poco más allá de lo que siempre creí, de lo que siempre supe, ¿no? De los propios horizontes de sentido, uno se anima a ir un poco más allá y de pronto le ocurre algo. Eso le ocurre que entiende algo que nunca había entendido, siente algo que nunca había sentido, y bueno, de eso se trata este libro también. Qué maravilloso, Alberto, que ahora nos puedas ir relatando sobre este libro, cómo nació, cómo surgió. Pero antes yo invitaría a la audiencia que quiera comunicarse con el programa, recordándole el número de estudio para mandar un WhatsApp por escrito, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier saludo, siempre diciendo el nombre y si, mejor todavía si dicen desde dónde nos están llamando o comunicando, de dónde se están comunicando. Al 1158320669. Y si se están comunicando desde el exterior de Argentina, ponen más 549 1158320669. Marcela, ¿qué dirías vos para que pise el libro? ¿Cómo le dirías a Alberto? A mí me gustaría, bueno, ya está adelantando un poco Alberto ahí en lo que nos decía recién, pero bueno, esto obviamente debe surgir de una experiencia personal que él tuvo para poder dar pie a esta nueva mirada, porque Alberto en su libro como que empieza a comentar que la Biblia, un libro que uno de los libros que han sido más leídos, están siendo más leídos, a veces no se tiene esta mirada que él plantea en este libro que elaboró con otras dos personas.
Entonces, bueno, como que nos gustaría un poco desde la propia experiencia personal y de las otras dos personas que escribieron con el libro, que nos cuente un poquitito qué fue lo que hizo para que este libro esté hoy concreto, ¿no es cierto?, que exista. Sí, 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 es así, Marcela. Todo esto nace hace muchos, muchos años atrás, cuando éramos jóvenes. Seguimos siendo artistas, pero tenemos nuestra trayectoria encima, digamos así. Fuimos convocados varios artistas, no solo nosotros tres. Eh, Fuimos convocados por una mística italiana que se llama Chiara Lubick. Algunos la conocerán, otros no. Nos dijo, nos pidió por qué no hacíamos una especie de evangelización a través del arte, cosa que nosotros no entendíamos qué quería decir, pero después nos dijo algo así como que Dios es sobre todo belleza, y hemos tratado de entenderlo como si fuera la verdad, la bondad, pero es sobre todo belleza. Eso era lo que ella sentía, ¿no? Entonces, bueno, algunos le explicaron a esta mujer, mira, la inspiración es individual, o sea, cada artista, digamos, se inspira, y no sé por qué no llamás en grupo, ¿no? ¿Por qué llamás a muchos? Eh, Porque ella tenía como un carisma de la unidad, de la conexión, del articular unos con otros la idea de cada uno y para que surja algo nuevo y qué sé yo. Y entonces le decía, no, pero en realidad cada uno se inspira en lo suyo, ¿viste? Éramos muy individualistas los artistas. Y ella dijo, bueno, está bien, aceptó eso, que fuera singular, digamos, la experiencia de la inspiración, pero dice, pero igual júntense digamos, pongan a Jesús entre ustedes. Dice, nos dijo que había un pasaje del Evangelio que decía que Jesús decía que cuando dos o más personas se reunían en su nombre, Él estaba en medio de ellos. O sea, era como una presencia que Él prometía para siempre. Dice, yo me voy a estar con ustedes para siempre. Cada vez que se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes. Bueno, nosotros por supuesto no entendíamos nada, que pensábamos, imaginábamos a Jesús como un individuo, como una especie de, no sé, de fantasma, pero individual también. Lo imaginábamos como un individuo sentado ahí entre nosotros y no lo veíamos, no sé. Pero varios de nosotros hicimos el esfuerzo de hacer una creación colectiva, o sea, es como ir más allá del modo como nosotros creábamos nuestras obras hasta ese momento, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, con un músico griego, hacer un disco para niños, ¿no? De canciones para niños, bueno. Y supuestamente yo tenía que hacer la letra y él la música. Pero nos pasó que en este tratar de hacerlo juntos, de no decir, bueno, la idea de uno, la idea del otro, el derecho de autor de quien es, nada de eso. Dijimos, vamos a tratar de ver qué es esta presencia de Dios entre nosotros que nos inspira, qué sé yo. Y nos pasó un montón de veces que a mí se me ocurrían músicas que yo no sé escribir un solo signo musical en un pentagrama, pero sin embargo se me ocurrían melodías y él las escribía, y a él se le ocurrían letras. O sea, es como que la inspiración era cruzada, ¿no? Exacto. Qué Y bueno. por supuesto, cuando lográbamos una canción que nos gustaba a los dos, decíamos, qué bueno, que si es esto, qué lindo, qué bueno. Y no podríamos haber dicho de quién era la idea, porque la idea surgía del entre del Entre. nosotros, del entre del nosotros. Le llamamos un alumbramiento del entre, como si fuera un parir, un parturir, ¿no? La idea desde el nosotros, desde el entre nosotros. Que no era cuestión simplemente de juntarse y de poner un poquito cada uno, era algo que nos sorprendía a los dos. A ninguno de los dos se nos hubiera ocurrido esa idea antes o sin el otro. Era un entre, era un nosotros.
Bueno, después hicimos muchas otras cosas. A mí me tocaba escribir los guiones de todos los espectáculos porque formamos parte hicimos una compañía internacional de música, teatro, mimo, danza. Era un espectáculo digamos, de muchas expresiones artísticas. Y yo tenía que escribirlos. Alberto, Sí, Alberto, dime. antes de que continúe, yo quisiera decir a la audiencia un poco tu manera de expresarte como mimo, como actor de teatro corporal, y que además también informar a la querida audiencia de que sos filósofo relacional, licenciado en educación, magíster en comunicación, en educación, y licenciado en doctrina social de la Iglesia. O sea que tenés un buen acervo cultural como para brindarte, ¿no? Sí, sí, sí. Igual te digo que si pudimos escribir este libro, que ahora nos vamos a referir a ese libro, fue porque dejamos de lado todos los saberes y más que hablar sobre Jesús, quisimos escucharlo. Quisimos ver qué quería decirnos hoy a nosotros, hoy, ¿no? Pero bueno, te contaba esta experiencia de crear canciones, pero también creamos obras de teatro, creamos escenas. Me acuerdo, por ejemplo, de El Hijo Pródigo, que gustó muchísimo. Me acuerdo en Alemania se venían abajo los teatros cuando hacíamos esa representación del Hijo Pródigo. El Ciego de Nacimiento también, eso fue una canción y una coreografía hermosísima. Bueno, en fin, hicimos un montón de cosas. Yo hice una mímica sobre la Eucaristía, que hace poco, en una presentación de este libro, la volví a hacer después de 50 años, y me decían, pero qué admirable, ¿cómo puede ser que tengas esa flexibilidad, qué sé yo? Y lo milagroso es que cada vez que al hacerla, yo volví a tener 18 o 20 años. O sea, Maravilla. es como si el cuerpo tuviera una memoria Sí, que sí. cuando me puse en la idea de aquel momento en que la había creado, que fue toda una experiencia, ¿no? Si quieren después les cuento, pero fue una experiencia muy, muy fuerte particularmente con Jesús de Eucaristía, donde yo le fui ofreciendo, no tenía nada para ofrecerle, y le fui ofreciendo mis manos, para que si Dios quería acariciar a alguien, que utilizara mis manos. Le ofrecí mi lengua para que si alguna vez tuviera que hablar, de entre lo que yo decía, él pudiera decir lo que quisiera decirle a cada uno. Le ofrecí mis piernas para que pudiera ir a todas partes, en fin, toda una cosa así, y a partir de ese donarle cada parte de mi organismo, digamos así, surgió una mímica sobre la Eucaristía, se llama Pan de Vida, que es la historia de un campesino que, digamos, cultiva el trigo, fabrica el pan, lo ofrece a su Dios como una especie de sacerdote, y ese pan se le convierte en un corazón vivo. Y él, cuando lo come, él mismo se transforma en un corazón que se dona a los demás, etcétera. O sea, Qué es como la maravilla. experiencia sí, muy linda, muy emocionante. Yo cada vez bueno, la hice hace poco en Rosario, y así en un colegio de Rosario. Bueno, el colegio prestó el lugar, ¿no? Había gente de distinto tipo, no eran estudiantes solamente. Y todo el mundo quedó emocionadísimo al ver esa mímica y escuchar esta historia también. Bueno, la cuestión entonces es que a ese método de escuchar a Jesús entre nosotros, fuimos aprendiendo dos cosas. Por un lado, aprendimos a producir, a hacer algo que no fuera un pedacito de cada uno, sino que fuera una, un, este, Una composición. una emoción compartida, una idea compartida, un alumbramiento del entre. Y por otro lado, fuimos aprendiendo lo que quería decir esa mística con Jesús entre nosotros, que no era un individuo fantasmal entre nosotros, sino que era ingresar nosotros, estar siendo nosotros,
esa dimensión de Dios donde todo es uno, donde todo es amor, donde, en fin, donde uno deja de tener un corazón de piedra, como dice la Biblia, y empieza a tener un corazón de carne, en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, Concretos. escucharlo al otro, aunque esa idea me parece que ya la dijiste ayer, no importa, te la escucho de nuevo, y resulta que ahí al escucharlo de nuevo aparece una nueva idea, aparece un matiz diferente, decirle reconocerle al otro, mira, esto que se me ocurre a partir de lo que vos dijiste, no es una idea mía, es una idea nuestra. Bueno, ese tipo de sutilezas en la conversación, todo eso es signo de que estamos elevándonos a un nivel, a un nivel que, bueno, en términos teológicos se diría unitrinitario, porque finalmente Dios es una trinidad, es una comunidad, digamos, de amor, ¿no? Y es convertirnos en esa comunidad de amor, eso es Jesús en medio. Es, digamos, es estar siendo con otros esa presencia viva y esa dimensión del amor que es Dios. Qué ¿Y esto maravilla. parte de la fe? ¿Esto parte desde la fe? ¿Parte desde la fe? Mira, nosotros no teníamos mucha fe, la verdad, ni tampoco muchas virtudes, éramos muy atorrantes como artistas, pero el tema es que es Él entre nosotros el que te santifica, no es que tenés que ser santo para tenerlo en medio, para tener esa presencia, sino que tenés que predisponerte. ¿Vos viste el buen ladrón? Era un chorro total, un tipo que había, ¿no? Lo estaban crucificando porque era un asesino, un ladrón, etcétera. Y sin embargo, él reconoció que Jesús era justo, le dijo, vos no mereces esto, nosotros sí, pero vos no. Y entonces Jesús, al ver ese reconocimiento, le dice, bueno, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, que a veces... Se robó el cielo, se robó el claro, cielo. no, claro, porque a veces desde las religiones se insiste mucho en que vos te tenés que portar re bien, que no tenés que Claro. hacer esto, que no tenés que hacer aquello. Se mete a veces la religión hasta en la cama de los amantes a ver cómo cogen y qué hacen ahí, lo que sí, lo que no. Bueno, y en realidad la cosa pasa por otro lado. O sea, si uno se predispone a dejarse divinizar, Divinizar. digamos, es la presencia de Dios la que te diviniza. No es que vos te volvés tan bueno que sos igual que Dios, no. Es la presencia de Dios que te diviniza, pero tenés que estar disponible y entonces te ocurre esa experiencia, te ocurre. Así que nosotros, te digo, fue tan fuerte para esa experiencia para nosotros. Habremos estado en Europa más o menos 5 años haciendo giras por toda Europa, qué sé yo, con esta compañía y expresando estas cosas que creábamos. Y después yo me volví a la Argentina, pasaron 45, 50 años y, y a raíz de otras circunstancias me vuelvo a comunicar con ese músico griego, Leopoldo Verona, que ahora estaba viviendo en Sicilia, en Italia. Nos comunicamos por teléfono y era como si hubiéramos dejado de hablarnos ayer y estábamos hablando hoy. Bueno, no había pasado el tiempo. Y a él le confié algo que me estaba ocurriendo, que era lo siguiente. No sé si quieren hacer una pausa porque yo sigo nomás. Y más que nada para que puedas tomar un sorbo de agua. No, Este, por mí no hay problema, pero por ahí los oyentes se van a cansar de escuchar la misma voz. Marcela, tú que leíste el libro, eh, ¿qué podrías decir en el entretanto, en este pequeño espacio que nos brinda Alberto?
Sabés que es cierto, yo en ese momento cuando pude escucharlo, Alberto, como que sentí que me resonaba como para decir, bueno, qué bueno estar escuchando esto en este momento y obviamente, como le dije hace un rato, esta posibilidad de poder tenerlo acá en la radio. Pero ¿sabés qué era lo que se me venía ahora que lo escuchaba Alberto? Esto de entre nosotros y de poder escuchar al otro, se me venía esto tan importante para este momento, ¿viste? Es como que yo digo que ahí hacía mención de Ciara Lubitsch acerca de la unidad de la espiritualidad. Yo digo, qué importante esto para este momento que estamos viviendo, ¿viste? Como que eh, yo veía, veía, no sé, Alberto, qué es lo que qué es lo que te parece a vos, pero como que me resuena más conectado con esto para este momento presente. Qué bueno esto de poder, el entre nosotros, de poder rescatar esto de la escucha hacia el otro, a lo que el otro piensa y por ahí poder crear a partir de este encuentro, de este entre. A mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro acerca de sobre todo este entre nosotros. Y una de las cosas que a mí en lo personal me tocó bastante, por eso te preguntaba acerca de la fe, porque sé que en el libro también hablas acerca del poder de la abundancia y de la fe. Eh, pero bueno, como que son varios los temas por ahí que daría para hablar, pero en este momento escuchándote como que me resonaba bastante este entre, como que tan necesario para hoy. Y yo creo Sí, que también este poder de la abundancia y de la fe, como que también estamos muy limitados o muy con lo concreto, ¿viste? Con lo que uno, con lo visible, y no nos conectamos con lo otro que también forma parte de nosotros. Eh, no sé, sí, Alberto. sí. Mira, decís dos cosas muy, muy importantes. La primera, este momento, lo bien que nos vendría no solo sabernos escuchar, escuchar al otro que supongo que piensa totalmente diferente y a lo mejor si lo escucho mejor, tiene algo, tenemos algo en común, etcétera. Pero no solo eso. No solo el enriquecimiento que puede ser ver un mismo tema o un mismo problema, tratar de, honestamente, tratar de resolver, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, el tema de la distribución de las riquezas, etcétera, eh, a partir del aporte diferente de cada uno, porque cada persona tiene un tipo de inteligencia diferente. Entonces, solamente cuando nos juntamos muchos, podemos aspirar a que todas esas inteligencias se complementen, ¿no? Y hacer lo que sería una opción inteligente. Interelegere quiere decir elegir entre, elegir la mejor opción. Y esa mejor opción siempre surge del grupo, de la comunidad, nunca de un individuo iluminado, porque él lo hace desde su punto de vista, desde su inteligencia, pero la inteligencia viene de la articulación de todas las varias inteligencias que tenemos los seres humanos y que ninguno las tiene todas desarrolladas, cada uno desarrolla una más que otra, ¿no? Pero además sería interesantísimo si pudieran experimentar esta sorpresa del entre que vos decís, porque esto haría mucho más fácil la famosa ese famoso ponerse de acuerdo entre políticos de distintas tendencias o de distintas ideologías, qué sé yo, si supieran que al ponerse de acuerdo para construir juntos algo, obtendrían una idea que no se les va a ocurrir jamás sin el otro. Y tampoco con solamente hablar 5 minutos cada uno o decir cada uno lo suyo, sino que es algo que surge en el camino. Es como, como esa función del lenguaje que es ir haciéndose realidad algo a medida que marchamos, ¿no? Este, bien. Así es, Eh, Alberto. Cuando
cuando se unen los corazones, se unen las mayores energías. El amor es la energía, según Einstein, más grande del universo. Cuando dos o más están reunidos, dijo Jesús, en mi nombre, y dos o más estamos reunidos en nombre de Jesús en este momento, porque lo que él decía de sí mismo, yo voy a estar presente, va a estar presente la energía crística del amor universal, siempre que se reúna cualquiera, no solamente en el nombre de Jesús, digamos, como personaje, sino descubriendo que cada uno de nuestros hermanos, aunque seamos de partidos políticos opuestos, somos chispas de la misma divinidad, somos pedacitos del mismo universo, del mismo Dios. Entonces, el Cristo está presente en Jesús y en cada uno de nosotros. Entonces, siempre que nos reunimos en amor, se construye, toda la energía del amor universal está fluyendo, pues nos aplasta y nos envuelve. Y entonces, por supuesto, que la inteligencia se super potencia muchísimo. Yo lo entiendo así. Pero antes de darte la palabra, Alberto, quiero leer algún mensajito que va entrando. Dice Verónica Guerra, saludos, buenas tardes, buenas noches. Santiago dice, súper interesante el tema. Carla desde Bariloche pregunta, el libro se llama así, El Evangelio Escondido. Y ahora te vamos a dar la palabra a ti, Alberto. Oh, gran invitado, saludos desde Córdoba, María. Y dice Juan, esa es la clave, juntarse, abrazo. Y uno último que acaba de entrar, hola, buenas noches amigos de Conexión Cuántica, Alberto, Enrique y Marcela, Dios está en cada uno de nosotros, el tema está en descubrirlo y sacarlo a luz, y cuando eso ocurre se produce la magia del amor de cada persona. Saludos Patricia Dillu desde 5 Salto, Río Negro. Bueno, Patricia retomó un poco lo que tú decías, Enrique. ¿Por qué? Porque estamos un poco acostumbrados a creer que para convocar a Dios o a Jesús entre nosotros, que yo, tenemos que nombrar ciertas palabras o incluso su nombre, ¿no? Y en realidad Él es esa energía, y entonces cada vez que nos predisponemos a esa energía, a esa amorosidad, nos divinizamos, o sea, él hace posible ese milagro de hacernos mejores, digamos, ¿no? De hacernos, de salir del corazón de piedra y tener un corazón de carne, un corazón amoroso. Así que va mucho más allá de una determinada religión o de una determinada denominación religiosa, etcétera. Esto es algo que todo el mundo puede experimentar, ¿no? Todo el mundo que se predispone a la amorosidad. Ahora, Marcela había dicho dos cosas. Una era esta del momento actual y otra lo de la fe. Respecto a lo de la fe, en este libro, El Evangelio Escondido, que por cierto se llama así, preguntaba un oyente si se llamaba así, se llama El Evangelio Escondido porque nosotros finalmente, cuando empezamos a leer el Evangelio desde esta perspectiva, desde estos ojos que nos cambió esta mujer, Clara Lubitsch, empezamos a ver cosas y a sentir cosas que nadie nunca nos había dicho. Por ejemplo, que la fe no es cuestión de estar rezando para que llueva, porque si yo pido que llueva, estoy sintiendo que no llueve. La fe es sentir que está lloviendo. Aunque no sienta el agua, aunque no me moje, sé que está lloviendo en el plano etérico. Sí, está lloviendo y anticipadamente puedo empezar a secarme o a chapucear en el barro, como sea, o sea, cualquier gesto que me ayude, no necesariamente hablando, sino puedo simplemente agradecer, puedo chapucear en el supuesto barro o salir a mojarme, etcétera, como que la lluvia está viniendo. Esa es la fe. Yo a veces lo comparo, mira, con las puertas de los supermercados. Sí, las puertas de los supermercados, porque son puertas automáticas y vos te tenés que acercar y cuando te vas acercando se abren, ¿no? Y hay una farmacia a la vuelta de mi casa
que se abre muy justito cuando vos estás casi pegando la nariz con el vidrio, ¿no? O sea, si no te acercás a ese momento, a esa distancia tan pequeña, no se abre. Entonces, a veces, yo por eso lo comparo con la fe, a veces uno dice, bueno, creo, pero en el última instancia digo, pero es difícil, ojalá que se dé. O a lo mejor ocurre lo que yo deseaba, pero digo, mirá qué casualidad, ¿no? Esto, qué bueno, nunca, o como lo festejo como algo que nunca más va a volver a suceder, y no como haber entrado en el mecanismo del universo, donde si realmente deseas sin dudar, ocurre. Eso lo dice Jesús textualmente. En un momento dice, si alguien desea algo en su corazón y no duda, eso ocurrirá. Y lo pone con ejemplos como ser que le diga a un árbol, tirate al mar, desenraizate y tirate al mar, y el árbol le obedecería. O la En una montaña, tirate, Sí, o a la montaña. sí, aparece en algunos textos como la montaña, pero parece que no era una montaña, sino un árbol muy grande, Ah, porque dice desenraigate, no desenraizate. Entonces ah, los biblistas dicen que posiblemente se refería a un árbol que tenía esa forma de montaña. ah. Eh, en fin, la fe, por ejemplo, de María. Ella están en una boda, y se termina el vino. Puede ser un hecho menor en la historia de la humanidad, pero para esa pareja que no le puede dar vino a sus invitados era terrible. Entonces, le vienen a decir a María cuál era el problema, y María agarra y dice, bueno, hagan todo lo que él les diga. Lo obliga a Jesús a hacer su primer milagro. Lo obliga. Ahora, fíjense lo que hace María. María sabe que Jesús puede convertir el agua en vino. Ella lo sabe. No lo duda. Y lo provoca. ¿Cómo lo provoca? Le dice, hagan todo lo que él les diga. Y lo larga a Jesús, a hacer ese milagro. Entonces, ese milagro ocurre efectivamente, y más allá de un proceso químico, digamos, ¿no? Que puede explicarse también, porque en el fondo todas las cosas del universo, finalmente son, eh, digamos, pequeños, destellos lumínicos, ¿no? Que se combinan, etcétera, y forman, las La diferentes materia. materias. Así que es explicable también desde lo químico, digamos, que el agua pueda Lo transformarse en vino, cuántico. Sí. pero claro, cuánticamente es totalmente explicable, pero más allá de eso, me parece que lo importante es el gesto. O sea, si María es el modelo del cristiano, el cristiano es alguien que puede convertir el agua en vino, o sea, que puede transformar el agua de una reunión aburrida en el vino de un festejo, que puede transformar, el agua de alguien, que no encuentra sentido a su vida en el vino de una vocación. No sé, alguien que puede transformar, ¿no? El agua no como elemento bueno que es, sino el agua en el sentido de algo que en un momento no te basta, no necesitas vino. Bueno, el Evangelio está lleno, lleno de ese tipo de milagros, cuando se reparten los bienes que se dispone, cuando se hace como una comunión de bienes, esos bienes se multiplican. Cuando tirás las redes, pero en nombre de Jesús, o sea, creyendo que vas a pescar, pescas aún donde no hay peces. Eso es extraordinario. Es extraordinario. Se puede pescar donde no hay peces. Se puede, como decía, como decía Enrique recién, mover montañas. Se puede, cambiar el agua en vino. Se puede, bueno. En un momento Jesús les dice a los discípulos, ustedes pueden hacer todo esto que yo hago, Y aún más. y aún cosas mayores, ¿no? Y ahí es donde les dice, Y si tuvieran fe, todo, y
Eso, Oh, y todo lo que pidan al Padre, todo lo que ustedes deseen realmente de corazón y de alma, todo se va a hacer, dice Jesús, y sí, no para de decirlo. sí, sí, sí. Bueno, hemos perdido, los cristianos hemos perdido esa energía. Por suerte hay un Enrique en el universo que la va a recordar, pero hemos perdido esa energía. Y entonces los cristianos somos los resignados, los que estamos esperando la muerte para disfrutar la otra vida, no sé, como estamos por ese camino estrecho y lleno de espinas, ¿no? Bueno, en realidad, y también nos dicen a los cristianos que somos gente que no está en la realidad, que son optimistas porque no ven lo que está ocurriendo, por eso son optimistas mal informados, bueno. En realidad no es que el cristiano no ve lo que está ocurriendo y por eso no se deprime, sino que es alguien que además ve eso que puede ocurrir y por lo cual se alegra, o sea, por lo cual se redime, ¿no? Porque ve y porque ve en muchas iniciativas que también existen, aunque no tengan prensa, ve en esas iniciativas los brotes verdes, digamos, en el invierno, ve de algún modo cómo ese reino de los cielos se está construyendo. ¿No? Aquí. Claro, y la encarnación está aconteciendo, y la resurrección está aconteciendo, en fin. Estas cosas nosotros nadie nos las había dicho, y nosotros las empezamos a descubrir, y por eso dijimos, esto es un evangelio que nos habían escondido, por eso se llama el evangelio escondido. Sí, claro, porque la propagación de la enseñanza de Jesús también quizá quitaba poder a ciertas instituciones o ciertas mentes que querían dominar y que no querían la libertad, como decía Jesús, que la verdad les va a hacer libres, pero esa verdad se la ocultaban, se la guardaban quizá algunos para tener dominio sobre los demás, sea político, religioso, sea de cualquier tipo. Acá nos están manejando también con las medicinas que no nos sanan, sino que nos mantienen crónicamente enfermos. Todo lo que sea dominio sobre nosotros para muchas veces llenar los bolsillos de gente mal, de falta de corazón, que pobrecitos están haciendo una experiencia que luego van a tener que aprenderla con mucho dolor, pero que son hermanitos nuestros, chispas divinas, todos hijitos de Dios, imagen y semejanza, que entonces tenemos que saber comprender, perdonarnos y perdonar a todos, porque todos estamos en camino de aprendizaje, ¿no es cierto? Y seguramente que nosotros hemos cometido cantidad de barbaridades que, bueno, si las sabemos aprovechar, todo se convierte en bien, como dice Pablo, para los elegidos, los que se eligen en el camino del amor. Así es, exactamente. Bueno, continuando entonces, no sé por dónde andábamos, pero digamos, continuando con aquella narrativa, digamos, donde volvemos a comunicarnos con este músico griego eh, después de 50 años y es como si hubiéramos estado hablando ayer. Y yo le comento algo que me estaba ocurriendo. Lo que me estaba ocurriendo era lo siguiente. Me habían llamado del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es una institución que está creada para formar a los obispos y a laicos, digamos, a líderes laicos, ¿no? De la iglesia, etcétera. Y me llaman porque yo estaba dando unas conferencias acerca de la realidad, digamos, el concepto dinámico de realidad, que es como un evento aconteciente y que por lo tanto siempre puede direccionarse en un sentido distinto del que uno considera que es un destino inefable, ¿no? La realidad entonces no como una afuera inmodificable, sino como algo que podemos co-construir, coincidir entre muchos. Y me habían llamado para dar esas conferencias, pero yo fui viajando a muchos países de América Latina, donde se iban reuniendo por grupos los obispos, por distintas zonas, ¿no? Y en todos lados
me alojaban en hoteles que eran como conventos, o se veía que habían sido conventos y transformados en hoteles. Y en cada mesita de luz, una Biblia. Entonces, como aparte de las conferencias que tenía que dar, tenía un montón de horas libres, porque, digamos, los obispos después rezaban, hacían misa, un montón de cosas. Bueno, entonces yo me fui leyendo la Biblia de pe a pa, de punta a punta, incluyendo los evangelios, pero empecé por el Génesis, ¿viste? Y, y ahí me di cuenta que yo venía con esta idea de demostrarle a los obispos que la realidad se podía cambiar. Eso es lo que me habían pedido los organizadores, porque los obispos en ese momento estaban como muy pesimistas de que América Latina, la zona más religiosa, pero más injusta, Vulnerable. en fin. Y sí, estaban como medio apechugados, apichonados. Entonces yo tenía que decirles, no, la realidad se puede cambiar, qué sé yo. Y resulta que cuando empiezo a leer la Biblia me doy cuenta que es toda una gran propuesta de cambio la Biblia. Impresionante. Empieza con un Dios que no se conforma con las cosas como están, que empieza a cambiar las aguas de arriba con las aguas de abajo, que separa la luz de las tinieblas, que esto, que el otro, tum. Después crea al hombre a su imagen y semejanza y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. O sea, ya utiliza un plural que después, a lo largo de todo el relato, se va a ir viendo que es como las tres personas divinas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero bueno, ya ahí te pone un modelo, o sea, eso no es digamos, los misterios no son para descifrarlos, entenderlos, razonarlos, son para descifrarse a uno mismo. O sea, cuando Dios se revela a sí mismo como tres personas que son uno y tres a la vez, eso no lo vamos a entender nunca conceptualmente, pero lo que tenemos que entender es que nosotros, los seres humanos, tenemos que ser uno y trino, o sea, que cada uno tenga su singularidad, pero que esa singularidad sea para enriquecer al nosotros, ¿no? Al uno. Entonces, cada uno es diferente para poder enriquecernos y ser una unidad, una comunidad de amor, como decía Enrique, muy bien. Bien, sigo leyendo, bueno, y me encuentro con el Éxodo, que es un extraordinario proyecto comunitario de liberación. Pero lo que me llamó la atención, o sea, yo pensaba, un tipo que era esclavo, se representaba a sí mismo, la imagen de sí que tenía, eh, era de, bueno, yo soy esclavo, él es mi dueño, este es mi dueño y es dueño de mí y de mi esposa y de mis hijos, porque él me compró como familia. Eh, Esa es la representación que tenía de sí mismo este tipo. Cuando empiezan a darse cuenta que no es que yo estoy esclavo, yo soy esclavo, sino yo estoy siendo esclavizado. Y no estoy siendo esclavizado solamente por este patrón, por este dueño, estoy siendo esclavizado por una sociedad, digamos, por una organización jurídica, política, por un Estado, Egipto, que me está esclavizando para tener mano de obra barata, en una palabra, como siempre se hicieron los esclavos. Pero entonces, una cosa es decir yo soy esclavo y otra es estoy siendo esclavizado. Son dos representaciones de sí totalmente distintas. Y vos fíjate cómo va evolucionando esa representación de sí. Esto te va a gustar, Marcela, porque también es aplicable a la situación actual, ¿no? Que a veces no salimos de la situación de esclavitud porque nos pensamos como algo que me pasa a mí, ¿no? Yo estoy siendo esclavizado. En realidad estamos siendo explotados, no estamos, bueno. Después logran zafar, salir, irse y atravesar un mar, atravesar un desierto, etcétera, y empiezan a darse cuenta que ellos son un pueblo
Y no solamente que son un pueblo, sino que son el pueblo de Dios en marcha. Fíjate cómo cambió la representación de sí y cómo cambió la representación de sí no solamente como singularidad, sino como comunidad. Es decir, es un gran proyecto de cambio, ¿no? Esta narrativa del éxodo. Bueno, así empecé a leer todos los libros y en todos lados me he encontrado con lo mismo, que es una propuesta de cambiar, de dejar de matar corderos y llenar de sangre los altares y empezar a ser más justos, ¿no? Un montón de señalamientos que todos tienen que ver con el cambio. Por supuesto que al llegar a los evangelios es una continuidad de este proyecto de cambio, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento Dios dice, yo pondré un corazón de carne, ¿no? O sea, cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es un cambio tremendo también, ¿no? Además hay frases que son conmovedoras. Por ejemplo, en un momento, ya entrando en realidad en el Nuevo Testamento, pero dice ahí como la profecía, preparo un camino en el desierto. Era como que la preparación de Juan Bautista que iba a anunciar a Jesús, ¿no? Preparo un camino en el desierto. Eso es de una frase de una ingenuidad eh, y una, no sé, una energía cósmica tremenda, porque el desierto es imposible hacer un camino. Vos haces un camino y a los 5 minutos te lo tapó toda la arena. Es lo Seguro. mismo lo mismo que el mar. El mar no podés hacer un camino en el mar ni en el aire. O sea, no son lugares que vos podés asentarte. No te podés asentar ni en el agua, ni en el aire, ni en la arena. Digamos, si querés hacer una casa ahí se te va a disolver, porque y dice, prepara un camino en el desierto. O sea, es como que en un momento dice, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Esa es la dimensión de la fe. Para Dios nada es imposible. De hecho, le promete a un tipo que tenía como 70 años, 80 años, no sé, y cuya mujer era estéril, y le dice, vos vas a tener una herencia grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y el tipo cree que puede tener una descendencia así. Por eso se lo llama después el padre de la fe, ¿no? Pero para decirte lo que es la fe es creer que nada es imposible. Bueno, Eso, Alberto. claro, Nada es imposible. claro. Y como estamos convencidos de que nada es imposible, te vamos a comprometer para otro encuentro y no vas a tener más remedio que aceptar. Porque recién entramos en el Nuevo Testamento Sí. y te quedan seguramente esas frases claves que tú tienes bien preparaditas, bien pensadas, bien sentidas, bien meditadas durante tanto tiempo, que queremos que queremos pronto que nos las transmitas para que nosotros queremos crecer contigo en esa fe. ¿No es Bueno, cierto, Marcela? Sí, sí, sí. Alberto, yo estoy seguro que vas a aceptar para cuando te puedas, me dices, tal viernes puedo, y vamos a hacer otro encuentro para eso porque se nos acabó el tiempo. bueno, Este, para mí es un enorme honor poder ser parte de esta obra tuya, Enrique, que es inmensa, porque los medios de comunicación son el cáliz donde tiene que aparecer esa presencia de Dios. Y vos estás haciendo un programa, vos y Marcela también, por supuesto, ambos, ¿no? Que lo hacen en equipo y todo. Me parece que, bueno, no puedo no aceptar, al contrario, te agradezco porque es, digamos, el honor de poder compartir, aunque sea un pequeño granito de arena en esta gran obra de ustedes. bueno, muchísimas gracias, Alberto. Antes de despedirnos de la audiencia, quiero leer un mensajito aquí de Marcela Santiago, querido Enrique, Marce, Alberto, les dejo un abrazo desde Cinco Saltos. Catalina desde Buenos Aires dice, gracias por esta entrega, saludos. No pasan la publicidad hoy. No sé si la publicidad bien a qué te refieres, pero también dice... Ok, sí está interesante, alguien más.
Bárbara, muy interesante, gracias. Yo creo que es el sentir de toda la audiencia, Alberto y Marcela, estoy convencido que tú piensas lo mismo. Aparte vibra en esta sintonía, Alberto, o sea, como que lo que nos cuenta se nota que lo está viviendo, lo está sintiendo y es como que eso es lo que estamos necesitando, ¿viste, Enrique? Así que buenísimo que lo hayas convocado para otro encuentro, estuvo muy bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, Alberto, muchas gracias por este momento, por este tiempo que nos regalaste y bueno, vamos a coordinar en otro momento para volver a estar aquí juntos en Conexión Cuántica. Bueno, gracias a Alberto también, por supuesto, gracias a la audiencia y a Radio Mantra, que se siente, Jesús está presente entre todos nosotros y por eso estamos vibrando en amor. Gracias a todos, gracias Alberto, hasta el próximo viernes a las 20 horas en Conexión Cuántica. Chao. Chao, chao.